Hola, buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos para compartir en esta hora de información tres temas que me parece que en este promedio de la semana, en este corte de la mitad de semana, están ganando la opinión pública. Indudablemente que en el terreno político, digamos, la fecha que el Tribunal Electoral ha determinado para la presentación de alianzas, frentes o partidos políticos que van a competir el próximo 11 de mayo en Salta, vence exactamente este miércoles a las 12 de la noche. Hay mucha expectativa, yo le diría como en todos los cierres de listas o presentaciones de alianzas, frentes o incluso mismo en la presentación de la lista de candidatos, hay mucho vértigo, como siempre. Así que es un día muy particular, pero fundamentalmente como prácticamente están las cosas más o menos, salvo algún que otro detalle de último momento, están más o menos definidas. Así que vamos a ocuparnos de este tema y obviamente vamos a estar hablando con un consultor político. Va a venir a visitarnos Pedro Butazzoni y nos parecía muy importante poder hablar hoy, que ya más o menos las cosas están claras con un panorama de por lo menos cómo va a quedar conformada la estructura, la geografía de la próxima elección. Después resta, obviamente, la presentación de los candidatos, que es otro capítulo. Pero bueno, hay algunos nombres que ya están como prácticamente definidos y algunos sectores que van a tener algunos conflictos. Así que vamos a tener, por supuesto, para compartir esto. Me pareció realmente importante que podamos charlar en estos tiempos con Gustavo Peñalba. Él es el papá de Luján Peñalba, una de las dos chiquitas que se encontraron ahorcadas en la zona sur de nuestra ciudad allá por el año 2012 y que ha tenido una muy fuerte polémica. El asesinato de Luján y de Yanina Nuez. Y digo asesinato porque las circunstancias de su muerte nunca fueron esclarecidas, con una justicia que le ha dado la espalda a las familias, pero además en la que el condimento político nuevamente ha tenido mucho que ver. Nuevamente aparece el nombre de Juan Manuel Urtubey detrás o encubriendo la muerte de dos chicas. Primero las turistas francesas y en este caso Luján y Yanina. Le vamos a contar por qué y qué pasa con la gente que ha tenido que padecer todo este encubrimiento político, judicial de los asesinatos con un personaje central que es Juan Manuel Urtubey y esta intención que tiene el ex gobernador de la provincia de presentarse como candidato a senador en las próximas elecciones nacionales. Todos dicen que está buscando fueros, quiere tener un amparo en la Cámara de Senadores de la Nación, por las dudas en algún momento la justicia de Salta se despierte y pueda investigar todo ese tiempo de un gran latrocinio que ha sufrido la provincia de Salta durante los 12 años de Urtubey. Bueno, de esto vamos a estar hablando con Gustavo Peñalba. Y viene hoy a visitarnos la ministra de Educación de la provincia, Cristina Fiore, que va a estar en instante con nosotros. Vamos a estar hablando de todo lo que está ocurriendo con el tema educativo. ¿Qué va a pasar finalmente con el incentivo docente? Está definitivamente descartado que la Nación en algún momento pueda reaccionar y comience a mandar los fondos. ¿Qué pasó con el inicio de clases? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué pasó con las escuelas que están afectadas por los cortes de ruta, por las inundaciones, etcétera, etcétera, de los sectores que han tenido algunos padecimientos climáticos bastante complicados en la provincia? De estos y de otros temas, obviamente, vamos a estar hablando. Así que me pareció realmente importante que podamos charlar con ella para que veamos en definitiva cómo afronta este ciclo lectivo del 2025. Así que a todos, gracias por estar ahí, bienvenidos. Bueno, hemos invitado hoy a la ministra de Educación de la provincia, Cristina Fiore, a quien le vamos a agradecer que nos esté acompañando, porque estamos frente al inicio de clases que ha tenido algunas particularidades, así que Cristina, bienvenida. Gracias por estar aquí como siempre. ¿Qué tal, no? Por favor, es un gusto, gracias por invitarme. Contra lo que se pronosticaba fue un inicio de clases, para decir de alguna manera, tranquilo, normal, si es que lo podemos poner en estos términos, con paritarias que han llegado a un acuerdo antes del inicio de clases, pero sí hubo algunas dificultades, tomas de escuelas, algunos reclamos
Y el corte de camino, que es por donde quiero empezar, Cristina, ¿qué pasa con esas escuelas donde se corta la ruta y hay un montón de tiempo? Como por ejemplo lo que está digamos, en circunstancias de la Ruta 51. Sí, tal cual. Mire, dos cuestiones. Primero, gracias a Dios y gracias también, por supuesto, a la docencia. Yo siempre he estado y voy a seguir estando muy agradecido de ellos. Empezamos las clases con total normalidad, solamente en Cafayate, con un grupo de autoconvocados. Hubieron 2 docentes que no dieron clases, pero estamos hablando de 2 docentes. De ahí empezó con total normalidad en toda la provincia. A partir de ese inicio de clases se dio esta situación climatológica que todos estamos viviendo. Lo que nosotros hemos hecho, en general los docentes, cuando tienen inconvenientes de llegar a determinadas instituciones educativas, ya sea, bueno, en este caso es porque los ríos desbordados y demás, ellos tenían que hacer determinados trámites. A veces esos trámites lo hacían en el municipio, en vialidad, en defensa civil, respecto de la intransitabilidad del camino. Como nosotros tenemos todos esos informes, lo que hicimos desde el Ministerio y desde el área de personal es, si nosotros sabemos cuáles son los caminos que se encuentran intransitables y la situación y cuáles son las escuelas afectadas, en la página directamente en EduSalta nosotros estamos publicando cuáles son las escuelas y por lo tanto los docentes y obviamente los alumnos que no hayan podido concurrir, que no lleguen y demás, van a tener su inasistencia justificada, porque estamos atendiendo esta situación. La verdad que es muy complejo. Estuvo el tema de la Ruta 51, algunas escuelas, parajes de Iruya, algunas localidades en Rivadavia, con lo cual, bueno, las inclemencias climáticas estamos viendo los desbordes y los problemas que genera, y nuestra prioridad número 1, por supuesto, obviamente es la educación, pero también pasa por la seguridad de los alumnos, alumnas y de los docentes, ¿no? El año pasado se terminó el año con, por lo menos, el gobierno afirmando que se habían logrado con los sueldos ganarle a la inflación, o por lo menos que no pierdan los docentes frente a la inflación. Efectivamente, que no se pierda. ¿Qué pasa este año? ¿Cómo inicia esto respecto de la inflación? Bueno, mire, con relación a este año, nosotros lo que hicimos es, gracias a Dios, se logró firmar paritarias, y en este sentido lo que se ha acordado es un aumento del 9% hasta el mes de junio en 3, 3 y 3, y en el mes de mayo nos volvemos a sentar. Por supuesto, son tiempos complejos, la inflación se está desacelerando, y cuando uno hace una comparación respecto de el arreglo del gobierno de la provincia con relación a lo que está pasando en el sector privado y cómo termina cerrando el privado, nos damos cuenta que la oferta del gobierno ha sido muy buena en el contexto que estamos viviendo, y en este sentido yo quiero decir varias cosas que me parecen importantes. Este acuerdo paritario, que llevó casi un mes de negociaciones, porque iban un montón de idas y vueltas. De hecho, originariamente la propuesta que nosotros hicimos fue un aumento del 4%, después, bueno, se fue incrementando y demás, pero tiene una serie de elementos que me parecen importantes considerar. En primer lugar, existía toda una incertidumbre respecto de lo que es, o al menos desde el ámbito del docente, es con relación al incentivo docente. Sí. En este sentido, la provincia, como todos sabemos, nosotros demandamos a la Nación. Esa demanda es directamente ante la Corte Suprema, frente a la no respuesta de la Corte con relación a la demanda de la provincia. Lo que hizo el gobernador a mediados del año pasado es que la provincia realice una inversión, en ese momento era de más de 7.400 millones de pesos, y nosotros pagar el incentivo docente. Y como existía esta incertidumbre para el 2025, y con relación a la Corte todavía no tenemos novedades, a pesar de haber interpuesto, y esto entre comillas no es el nombre técnico, pero me parece que es muy entendible, una suerte de pronto despacho, que lo interpusimos, la Fiscalía de Estado lo hace en octubre, noviembre del año pasado, y frente a la no respuesta de esto, lo que se resolvió y está dentro de las paritarias está el aumento pero también la provincia se va a hacer cargo del incentivo docente, entre comillas, hasta el mes de diciembre. ¿Y con qué parámetros? Con los parámetros que venían, y después con un incremento vinculado al aumento que se va dando al sueldo. Esto a mí me parece que es muy importante, porque
saca una incógnita respecto de una incertidumbre que existía con relación a este tema. Mientras tanto, la demanda va a continuar. Por supuesto que continúa, y de hecho había toda una discusión si el incentivo lo incorporábamos ya al sueldo o si lo manteníamos como ese complemento que nosotros estábamos haciendo, y lo mantenemos como complemento, porque si progresa la acción, o de hecho la provincia inició una serie de reclamos ante Nación donde se le reclama, por ejemplo, el tema de los presos. Usted ha visto que está el tema del microtráfico, hubo un acuerdo hace muchos años ya donde la provincia puede intervenir en cuestiones de microtráfico. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Esos presos es Nación la que debiera subvencionarlos, esto no está ocurriendo, y como eso hay un montón de ítems que Nación debería cumplimentar con la provincia y no lo ha hecho, y dentro de esos reclamos la provincia ha incorporado el tema del incentivo docente. Entonces está la medida judicial que continúa y está este reclamo que ha hecho la provincia también. Se llega a destrabar. Que no se llama incentivo en Salta. El no, nombre es técnico, sí, ahora justo se me fue el nombre, pero sí. ¿Cuánto va a representarle a la provincia esto a lo largo del año o en el presupuesto que está contemplado? La verdad que es mucho, no tengo ahora el número, porque como va después se va incrementando, no hay no tengo, digamos, la cifra cerrada, pero el segundo semestre del año pasado fueron 7.400 millones, realmente una cifra importante, ahora es el doble de eso. Sí, claro, que hay que sacarlo del otro lado para sumarlo a esto. Efectivamente, efectivamente, y en eso también es importante tener en cuenta los esfuerzos que va haciendo la provincia, ¿no? Porque además nosotros, fíjese, yo estoy hace un año y poquito en el cargo, cuando empezamos, de un día para el otro nos quedamos sin incentivo docente, no hubo todo el tema de manuales y demás, que Nación colaboraba con eso y todo se cortó, y se paralizaron 36 obras vinculadas a educación en toda la provincia. Con lo cual la provincia se está haciendo cargo del tema del incentivo docente, los manuales y demás se van a repartir junto con los útiles y demás, en algunos casos ya lo estamos haciendo. Y por el otro lado, con relación a las obras, eso también me parece importante resaltar, hay 14 obras que las va a terminar la Nación y todo el resto la va a concluir la provincia. ¿Son refacciones, ampliaciones o en algunos casos son nuevas? Construcciones de escuelas nuevas. Por ejemplo, hay una que es donde inauguramos el ciclo lectivo, era una escuela realmente muy demandada, empezó a ejecutarse en el año 22 y después se paralizó y con el nuevo gobierno no había ninguna respuesta. Gracias a un convenio que firma el gobernador con la ministra Petovelo, la provincia se hizo cargo del 10% que faltaba para la conclusión de esa obra. Después hay otras obras, como el caso de la Tesla, por ejemplo, en Güemes, esa la tiene que concluir el gobierno nacional. La Gobeli en Embarcación, que tuvo algún inconveniente, también la tiene que concluir el gobierno nacional. La Joaquín Castellanos, acá en Salta, empezó el gobierno nacional, pero lo tiene que terminar la provincia. Entonces hay un montón de elementos vinculados al tema de obra pública, el tema del incentivo docente, el tema de manuales y una serie de cuestiones que la provincia se está haciendo cargo y eran responsabilidad y eran elementos cuyo presupuesto se nutría de las arcas nacionales y no de la provincia, pero la provincia absorbe ese impacto y se hace cargo del mismo, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar con los reclamos, digamos, de las eternas suplencias, interinatos y todo lo demás? ¿Hay un plan para esto? Pues suelen ser como reclamos, es decir, digamos, de gente que viene de mucho tiempo con reclamos. ¿Qué se está haciendo respecto a eso? Bueno, en eso a mí me parece muy importante recalcar 2 o 3 cuestiones. En primer lugar, todo lo que son los traslados, todo ese tipo de cuestiones lo define la Junta de Calificación, lo cual ha sido un logro muy importante para los docentes. ¿Por qué? La Junta está integrada por representantes de los diferentes gremios, son los propios docentes los que eligen quiénes van a ser sus representantes de esa Junta. Existe una legislación, alguna que ya viene del año 58, que está vinculado a este tema y se dice cómo se tiene que hacer. Es un procedimiento que empieza en el mes de junio, donde los docentes que se quieren trasladar, inscribir y demás deben inscribirse, presentar sus papeles. La Junta se reúne, evalúa, digamos, todo esto, elabora lo que se llama un cuadro provisorio,
hay un tiempo de tachas donde yo miro y digo, no me han evaluado esto, o ¿por qué está fulanito si no debiera estar? Entonces la Junta evalúa todo esto, después viene ya el cuadro definitivo y de ahí se hacen los traslados. Entonces, lo que a mí me parece importante, a tenor de incluso lo que pasó en San Antonio de los Cobres, es recalcar que el gobierno de la provincia no nombra a los docentes, no dice, este va acá, este va allá, sino que hay una junta que está integrada por representantes de los distintos gremios, existe una ley que se tiene que cumplir y son ellos los que definen el tema de traslados y de todo. Y con relación a ese tema, hubieron muchos reclamos, pero no me brindaron nombres. Entonces, mira esto, perfecto, si esto está mal yo no tengo problema en revisarlo, pero ahí surgen dos preguntas. La primera, ¿por qué no lo plantearon en la época de tachas? Que es cuando se plantean las cosas. En la Junta. En la Junta, se plantea en la Junta, bueno, si hay algún problema, se lo plantea en la Junta. Y en segundo lugar, denme los nombres que los que están mal. ¿Por qué? Porque cuando la Junta evalúa los cuadros y demás, el domicilio que toman, porque con mucha razón alguno dice, che, vienen de afuera y nosotros queremos gente de adentro. Pero el domicilio que se toma en cuenta es el que dice el documento. Por lo tanto, si alguien arguye que se ha falsificado ese domicilio, que acerque las pruebas. Entonces, muchas veces se hacen denuncias y se dicen cosas que por ahí quedan bonitas ante la gente de expresarla, pero cuando uno pide, no tengo problema en revisarlo, si hay que hacer sumarios lo hacemos, si hay que investigar, investigamos, denme los nombres por favor. No me dieron ningún nombre, excepto una sola persona que cuando la Junta le evaluó, consideró que podía ir como directora y en el medio quedó cesante por el decreto y obviamente no asumió ningún cargo ni nada porque estaba cesante. Con lo cual eso me parece importante, no solamente hablar, sino acompañar los nombres de las personas que estarían mal designadas por la Junta y las pruebas como para que uno pueda tener algún elemento más allá que las expresiones que quedan bonitas, sobre todo cuando a veces empieza la campaña. Sobre todo. Bueno, Cristina, permíteme que te saque un poco de esto, que son un poco temas administrativos, pero que sí necesitábamos planteártelos. Sí, lo agradezco además. Me quiero meter un poco en el tema de la política educativa. Sí. ¿Qué entendés que son o cuáles son los desafíos que hay para este año y para adelante en materia educativa por delante? Un tema que surgió ahora es el tema de la utilización de los celulares, que además se aprobó una ley, se promulgó. ¿Cómo se instrumenta esto? Porque el espíritu está bueno. ¿Cómo se instrumenta? ¿Cómo hacer para que los maestros le digan, chicos, no usen los celulares? Bueno, nosotros estamos sacando la reglamentación y en este sentido la verdad que los legisladores, y les agradezco mucho el criterio que han tenido una serie de idas de vuelta, mucho trabajo en comisión, hicieron un criterio flexible. ¿A qué me refiero? El principio general es que no se puede estar utilizando el celular en el aula. El profesor está hablando, yo no puedo estar con el celular atendiendo cualquier otra cosa. Sí, eso es sentido común. Efectivamente, y está. El principio general no se usa el celular, pero si el docente lo tiene incorporado dentro de las actividades curriculares que por ahí les dicen, a ver, busquen tal información, seleccionen esto o suban a la plataforma, perfectamente se puede utilizar el celular. Entonces, una de las cosas que nosotros estábamos viendo es un lugar donde se puede dejar el celular a la vista de todos cuando empiezan las clases y después lo retiran, porque también entendemos, lo plantearon los padres, que el celular también es un elemento importante para ver dónde lo buscan a veces a los chicos, hay algún inconveniente y demás. Hoy el celular es como que se ha vuelto indispensable, pero nosotros lo entendemos al celular como un elemento muy importante en la medida que ayude al aprendizaje de los chicos. En esto creo que no nos tenemos que pelear con la tecnología, sino saber cómo utilizarla. Y por eso estamos trabajando mucho también, por ejemplo, en capacitación a los docentes vinculados con la inteligencia artificial. Esto me parece muy importante porque lo que hay que enseñarle a los chicos no es que no usen inteligencia artificial, sino que sepan qué preguntar, cómo seleccionar la información, el poner el propio criterio en el trabajo, no es un simple copy y pego cualquier cosa y ni me doy cuenta qué es lo que estoy copiando y pegando. Entonces, me parece que esos son parte de los desafíos que nosotros tenemos con relación a lo que nos plantea la tecnología, ¿no? Muchos pedagogos afirman, frente a todo esto de la tecnología, que ha cambiado, digamos, el objetivo de la educación, que es el de darle información a los chicos, porque dicen que hoy ya la tienen. Entonces el tema es cómo se le administra y qué hacen con la información. Y el enseñarles a pensar. Porque tienen la información en un clic. Efectivamente. Entonces, ¿cómo se enseña, digamos, cómo se genera un espíritu crítico, cómo se ayuda a pensar, a razonarlo a eso, e incluso problemas que se han estado viendo como
chicos de cursos avanzados que no tienen interpretación de textos, por ejemplo. Bueno, sí, ¿cómo se arma esto? Nosotros estamos trabajando en varios frentes, por decirlo de alguna manera. En todo lo que es la primaria, nosotros estamos muy expectantes porque los resultados de las pruebas Aprender, que dan cuenta mucho de lo que usted está señalando, que nosotros tenemos hoy, son del 2022 con relación al secundario y del 2023 con relación al primario. El año pasado ya se evaluó la parte de la primaria. Nosotros tenemos como 4 sistemas diferentes de alfabetización que uno dice, che, ¿por qué una provincia tiene 4 sistemas distintos? Y tenemos 4 sistemas distintos que no son sistemas sino metodologías de aprendizaje en lo que respecta a la alfabetización, que está vinculado también a las realidades distintas de nuestra provincia. Por ejemplo, en algunos lugares nosotros tenemos comunidad de pueblos originarios, entonces ahí el castellano a veces o el español es el segundo idioma, no el primero. Hay que respetar el idioma nativo que lo saben hablar, pero no necesariamente se lo escribe. Entonces hay una serie de elementos que hay que tener en cuenta, y tenemos en cuenta eso, la situación de la ruralidad y demás. Y el sistema de alfabetización lo estamos evaluando también ahora. Dentro de poco vamos a tener algunos resultados y lo estamos aguardando con mucho entusiasmo. Y con relación al tema del secundario, tanto en su orientación común como en la parte de la técnica, nosotros tenemos un problema grande que no es distinto de lo que ocurre en el resto del país, que está vinculado con el abandono en los chicos de la secundaria y sobre todo en el tema de la técnica. ¿Qué porcentaje tiene con relación? Bueno, nosotros más o menos estamos en... Lo que pasa que, ojo, ¿no? Acá quiero hacer una aclaración porque por ahí toman las palabras y queda... Cuando uno habla de abandono quiere decir que entre un 25 o 30% de los chicos, en algunos casos en la técnica, dejan la técnica hasta los 17 años. Que no quiere decir que hayan abandonado, porque por ahí pueden retomar sus estudios a los 18 o a los 20, para eso tenemos también el sistema de EBJA. Sí. Entonces simplemente que no terminan en tiempo y forma el secundario. Ahora bien, nosotros ¿qué hicimos? Celebramos un convenio con el CIPEC que se va a empezar a aplicar en este año, que es un sistema que se llama Sistema de Alerta Temprana. A través del CINIDE nosotros tenemos la posibilidad de conocer con nombre y apellido el tema de los chicos, a qué chico le está yendo bien en matemáticas, quién le va mal en lengua, el tema de las inasistencias, cuáles tienen muchas, tienen pocas. Eso nos permitió sacar la libreta digital el año pasado y nos va a permitir avanzar ahora en esto que llamo Sistema de Alerta Temprana, que se van disparando distintas situaciones de alerta, a veces por la inasistencia, otro por un tema específico de determinadas materias, que le va a permitir al equipo directivo de ese establecimiento educativo actuar para que ese chico, para que esa chica no abandone, no deje el colegio. Bueno, Cristina, lo que no tengo es más tiempo, lamentablemente. Siempre me falta tiempo, sobre todo para un tema tan importante como este último que hemos abordado. Yo te comprometo para que en una próxima visita nos ocupemos de estos temas. Metas, con todo gusto. Los desafíos que hay, sobre todo por esto de las pruebas, los desafíos que hay por delante, las modificaciones que necesita la educación, los desafíos frente a la tecnología, y nos ocupemos de esos temas. Me va a encantar, ¿cómo no? Metas, así que cuando no dispongas de tiempo, lo hacemos. Con todo Gracias gusto. por venir como siempre. No, al gusto. Hasta cualquier momento. Volvemos enseguida. Acuérdense, vamos a estar hablando con Gustavo Peñalba, papá de Luján Peñalba, y hoy viene Pedro Butazzoni. Están cerrando la conformación y presentación de los frentes, listas o partidos o alianzas en el Tribunal Electoral. Se lo vamos a contar enseguida y lo analizamos. Ya volvemos. Hemos estado conversando con Gustavo Peñalba, es el papá de Luján Peñalba, una de las dos chicas que se encontraron ahorcadas en la zona sur de la ciudad de Salta en el año 2012. El tema creo que lo conocemos prácticamente todos y siempre ha estado una duda girando alrededor de esta causa, que es por qué el gobernador Urtubey, a las muy poquitas horas de encontrados los cuerpos, decidió atribuirse facultades de la justicia y prácticamente sentenciar que se trataba de un pacto suicida.
Esto siempre quedó en la nebulosa, siempre se habló de que obviamente era una operación de encubrimiento para tapar al o los verdaderos responsables del asesinato de estas dos chiquitas. Juan Manuel Urtubey decidió aparecer en la escena política de nuevo, empezó a recorrer digamos, medios de comunicación para intentar instalarse. Por supuesto que como toda candidatura empieza diciendo que no quiere ser candidato, pero bueno, son las formas y los métodos políticos, no los vamos a cambiar. Pero me parecía importante consultar a Gustavo Peñalba, el papá de Luján, qué opina de esta posibilidad, porque las sospechas son que Urtubey quiere fueros, porque si en algún momento se despertara la justicia, pueden complicarlo. Causas como el crimen de las turitas francesas, la muerte de Luján y Giannino, el Fondo de Reparación Histórica, el Fondo del Bicentenario, la utilización de fondos y del avión de la provincia para su campaña electoral, etcétera, etcétera. Digamos, no vamos a describir todo el latrocinio urtubeycista de 12 años porque sería largo, pero todo hace suponer que quiere fuero frente a la posibilidad de que en algún momento la justicia se pueda despertar en Salta e empezar a investigarlo. Me parece importante como testimonio esto, el de Gustavo Peñalba, de ver cómo ve y por qué entiende él que hizo Urtubey lo que hizo, intentando sentenciar, reemplazando a la justicia, tomándose facultad de la justicia, que se trató de un pacto suicida. Escuchan luego a Gustavo Peñalba, que estuvo hablando con nosotros en Profesional en la radio, y nos decía lo siguiente. La introducción perfecta. Entendiste perfectamente que poco estoy en los medios. Creo que después del duelo que hicimos, poco atendemos los medios, pero en este caso es para dejar presente la actitud de la persona esta que se puede postular nuevamente dentro de la provincia. Lo haría con cualquiera, no solamente con él, con cualquiera que haga mal las cosas, y yo como ciudadano también reclamaría, no solamente con la actitud de Urtubey en aquel momento de apresurarse en dar un mensaje tendencioso, porque eso nos llevó en un peregrinar muy largo, triste, y saber que la justicia se hizo caso a su mensaje de aquel momento, que fue un pacto suicida. Todos lo debemos recordar a ese mensaje. Hoy nosotros sabemos, mucha gente me pregunta, ¿y por qué a Ezequiel Fredes, la persona que nosotros tenemos como el supuesto asesino de Luján y Giannina, por qué lo encubriría a Urtubey? Vamos a hacer historia y vamos a hacerla sencilla para que lo entienda la gente. Urtubey pagaba las mejores pautas en aquel momento al intransigente. El intransigente fue el que llenó las hojas casi del diario con la presencia de Fredes diciendo que era un buen chico, que era esto. Después nosotros, en el accionar, en el transcurrir de los días, nos damos cuenta que el padrastro de Ezequiel Fredes, el supuesto asesino, y la madre son los presidente y vicepresidente del diario, de aquel entonces donde se recibía la mejor pauta del gobierno. Entonces sabíamos que eso también tenía que estar, que estaba en manos de Urtubey, ese medio. Claro. Entonces, que era recordemos, clarísimo. Sí, Gustavo, que es bueno recordar, porque hace poco apareció el nombre de Federico Mena Saravia, no nos olvidemos, que es el cerebro, digamos, detrás del intransigente, digamos, que es el que manejaba todo esto, y que, bueno, terminó imputado en esta causa de difamaciones y todo lo demás que se ha conocido en estos últimos tiempos, pero es cuando medio aparece el nombre de él también a la luz, ¿no? Totalmente. Justamente Federico Mena Saravia es la persona que representaba y era la que recibía, para que palabras sencillas, el que recibía el dinero de las pautas importantes del gobierno. Entonces, ¿cómo no encubrir a un asesino así, como Ezequiel Fredes, cuando era el hijo hijastro de los titulares del intransigente, ¿no? De los que encubrían toda esta trama económica. Entonces, porque la gente te pregunta, todavía alguien me pregunta por ahí, che, ¿por qué encubrieron al tipo ese? Bueno, está clarito, era la gente que recibía el dinero de Urtubey y se volcaba en las campañas. Hoy cuando me preguntas si puede ser un buen candidato, bueno, lógicamente nosotros hemos quedado heridos, hemos estado en un dolor profundo durante mucho tiempo por el accionar de él.
Entonces la sociedad salteña para mí no se debería olvidar de esa actitud, y con nosotros, y con el tema de la francesa, nada quiso aclarar. Y no va a aclarar. Hoy salieron los medios por ahí a publicar de que se iban a investigar la muerte de la francesa. No lo creo, ojalá, Dios quiera, así la familia de ellos también pueden descansar. En este caso, digamos, ahora que nos describís y nos pones luz de por qué Urtubey hace lo que hace, de decretar que había sido un pacto suicida, digamos, ahí a las pocas horas nada más de que esto ni siquiera había tenido una investigación seria todavía. Ahora empezamos a entender, porque había una trama, digamos, de una suerte de socios de Urtubey en el negocio de la política, hablo, ¿no? En el negocio de la plata de la política. Empezamos a entenderlo un poco ahora, digamos, todo lo que es esta trama. Sí, nosotros siempre hablamos de la investigación y nos olvidamos de esta parte que es muy importante, de por qué vamos de atrás para adelante, y es el resultado que tenemos, ¿no? Yo recorrí los archivos del Intransigente y vi, después de unos años posteriores me di cuenta cuál era, por qué, porque tampoco entendíamos por qué se encubría una persona como Ezequiel Fredes. Entonces nos damos cuenta que los titulares eran padre y el padrastro, aparte que era el periódico o el medio que más recibía pautas, sí, sí. Y eso se volcaba en campaña o en, no sé, bueno, en todo, digamos, en la compra de, no sé, bodegas, bueno, de todo, digamos. Sería muy largo meternos ahí en la historia de esto, pero bueno, la verdad que fueron cifras muchísimas veces y miles de veces millonarias las que pasaron por las manos de agentes del Intransigente en ese momento, de Mena Sarabia, que en definitiva, bueno, hoy está como, además de imputado en esta causa de las imputaciones falsas, digamos, de la fake news, está sospechado siempre de ser un testaferro de Juan Manuel Urtubey, ¿no? Exactamente, nosotros la tenemos clara porque nosotros estuvimos ahí, pero bueno, hoy cabe la oportunidad de contar por peregrinar que pasamos nosotros por haber sido socios económicos con la familia de Ezequiel Fredes, el supuesto asesino. Gustavo, ¿y qué les pasa a ustedes? Te iba a decir a vos, pero a ustedes, a la familia, a la gente cercana a Luján y a todos ustedes, cuando aparece Urtubey con esta intención de ser candidato a senador nacional. Y eso no deja de ser un malestar. Tratamos de usar las mejores herramientas para que no nos produzca más que eso, que un malestar, porque aparte somos medio vecinos, por ahí nos cruzamos, yo siempre me cruzo con este tipo de gente porque yo vivo en esa zona, pero te quiero decir que tratamos de estar bien nosotros con lo que hemos prometido, estar bien para Luján, para que ella nos vea bien, para que no sea más dolor. Es una suerte de resignación ante la impunidad. Exactamente, por eso cuando hablan del tema María Cash, del tema de la chica francesa, me parece una puesta en escena todo el tiempo. Si tuvieras que describirlo en una palabra o en una frase a Urtubey, ¿con qué frase o cómo lo caracterizarías? Es complicado porque no soy de las personas que normalmente la vas a escuchar hablar mal de otra gente. Que tiene un Dios que está mirando, que todo lo ve y que él va a ser el encargado de ajusticiar a las personas que hicieron mal su trabajo. ¿Crees que con esto está buscando fueros para tener más impunidad todavía de la que tiene Urtubey? Totalmente, sabemos que es una persona que puede manejar mucho con el dinero que le robó la provincia y que hoy necesita fuerza política. Entonces eso lo puede acompañar en los años que vienen, porque todos sabemos que en algún momento habrá alguien que quiera hacer resaltar la justicia salteña, que de hecho que siempre fue mediocre todos estos años en sus trabajos. Entonces creo que alguien puede venir y poner las cosas en su lugar y él puede estar con la defensa baja, y eso es lo que él no quiere.
Es decir, que es en definitiva un objetivo de irse a Buenos Aires, a la Cámara de Senadores y refugiarse ahí, digamos, por las posibilidades de que se pueda abrir, iba a decir reabrir, nunca se le abrió ninguna causa, increíblemente, pero estar refugiado ahí, digamos, para que la justicia no lo alcance. Sí, yo creo que a gente que tiene un dedo de frente de la sociedad salteña sabe cuál es la situación y por qué sería una candidatura de este tipo, ¿no? De este índole y que tenga tanta fuerza. Gustavo, cuando te encontrás con la gente, digamos, ¿qué percepción crees que tiene la gente? Porque te debes cruzar con mucha gente que te saca el tema, con lo que te tenés que hablar. ¿Qué percepción entendés que tienen los salteños de Urtubey, de su gestión, de todas las irregularidades, digamos, que ha provocado, que ha manejado? ¿Qué crees vos que perciben los salteños respecto de Juan Manuel Urtubey? A ver, yo como un ciudadano común, a veces abro las redes y lanzan una noticia de Urtubey y es fácil sacar esa conclusión de los comentarios que hace la gente. Hay un 99% que el 1% se queda callado, pero el 99% le pega bastante duro, así que no sé de dónde se puede agarrar para tener una candidatura. La sociedad hoy tiene información, antes no la tenía, entonces se hace eco del dolor ajeno. Gustavo, te pregunto esto, si tuvieras que caracterizarlo a Urtubey, ¿lo caracterizarías como un corrupto? Yo sé que una de las cosas que menos le gusta a él, pero evidentemente no podemos caracterizarlo de otra forma o mostrar su perfil diferente cuando hay documentación de que él hizo malas cosas. Sí, claro, el Fondo de Reparación Histórica, el Fondo Bicentenario, bueno, la utilización del avión y tantas otras cosas, ¿no? Digamos, sería largo de enumerar. Así es. Ahora, es claro. Sí, y es increíble que no haya una sola causa iniciada en la justicia, ni siquiera la investigación iniciada por un fiscal, ¿no? Frente a tanta evidencia, digamos, de corrupción de la gestión de Urtubey. Y bueno, justamente él acomodó mucho, estuvo muy de la mano, sobre todo en la época política de él acá en Salta. Sabemos que todos los jueces y fiscales han sido puestos a dedo y que justamente es la gente que le debe responder, y hasta el día de hoy está con esa herencia puesta ahí para defenderlo. Bueno, Gustavo, quería conocer tu opinión respecto de esto, porque en principio aparentemente empieza a aparecer por todos lados con la intención de posicionarse para ser candidato, pero me parecía que era importante que la gente que ha padecido el régimen, para decirlo de alguna manera, del oso Urtubey en Salta, conocer la opinión y la percepción que tienen de la posibilidad de que ahora vuelva por fueros. Así que te agradezco muchísimo, como siempre, la deferencia de atendernos. Gracias. Yo aprovecho para decirle a la sociedad que cortemos este mal sabor salteño que hemos tenido estos últimos años. Pensemos que no sea un voto más el próximo. Y soy apolítico prácticamente, me gusta participar, pero muy poco, como cualquier ciudadano, nada más en el voto y algo más que puedo conversar, pero le pediría al ciudadano que exprese con toda sinceridad su voto, no se dejen atrapar por las caras lindas, por los mensajes bonitos, y después padecemos este tipo de situaciones que para nosotros vamos a llevar a la tumba ese dolor. Así que a pensarla bien y que sea lo mejor posible para los salteños. Bueno, hemos invitado a Pedro Butazzoni,
es el codirector de la consultora Droid y que por supuesto, bueno, tenemos la posibilidad de charlar con él justo en el día en que está cerrando el plazo para la conformación y la presentación ante el Tribunal Electoral de alianzas, frentes, partidos, bueno, y todo esto que tiene, por supuesto, mucho de análisis político, porque de esto van a determinar futuras acciones en las elecciones, tanto provinciales como nacionales. Así que, Pedro, gracias por estar aquí, como siempre, muy amable. Un placer. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo muy bien. Bueno, Pedro, ¿cómo estás viendo esto que está pasando? Digamos, parece que el panorama es dos frentes oficialistas, saencistas, el Partido Justicialista, o el sello, digamos, la goma del Partido Justicialista en manos del kirchnerismo, y digamos como forma central, y un liberalismo y el libertarismo, no sé cómo decirlo, bastante extraño los movimientos. ¿Esto estaba más o menos así? Se venía viendo en las últimas semanas. Yo creo que el impacto más fuerte, bueno, fue la intervención del PJ en la provincia, que movilizó un poco el escenario, pero había claridad en que el Frente de Gustavo Sáenz iba a volver a repetir la fórmula que le ha dado éxito en las últimas dos elecciones, ¿no? Esto de armar dos frentes, un frente, si se quiere, más en filoperonista y un frente más de centro-derecha, que represente bien a su propio espacio, porque Gustavo Sáenz tiene esa característica, ¿no? Un espacio muy transversal donde es difícil hacer coincidir ideas desde, no sé, desde Libre del Sur hasta en los que se han ido del PRO en algún momento, como Martín de los Ríos, ¿no? Sí. O de Villado, o del mismo romerismo. Es muy variado el saencismo, entonces la fórmula esta de armar dos frentes siempre le ha funcionado para representar bien a su espacio y bueno, de alguna manera fórmula que gana no se toca, y vuelven con el mismo esquema, que en Capital particularmente vamos a tener una variante, si se quiere, porque vamos a tener un solo senador, diferente a lo que fue la legislativa 2021, donde tuvimos dos, Matías Posada y Emiliano Durán, 2021, los dos representantes del saencismo. En esta elección particular vamos a tener solo uno. Que va a ser Bernardo Viela, todo indicaría por lo menos. Que va a ser Bernardo Viela, y de ahí para abajo verán hasta dónde abren listas de diputados. ¿Por qué entendés que Sáenz lo elige Bernardo Viela? A ver, yo creo que primero porque mire, o sea, en la política, si medís ya tenés tu principal activo, es decir, medir en términos de opinión pública, digamos, la gente te conozca y te quiera votar, digamos. Son las dos cosas, digo, ahí puedes ser conocido que no te quieran. Sí. Me parece que Bernardo Viela... conocido para mal algunas veces. Claro, algunas veces sos conocido para mal. Yo creo que Bernardo Viela combina esos dos factores, ¿no? Primero, que es muy conocido para los salteños porque tiene mucha trayectoria política, pero también desde su ámbito privado, con un componente comunicacional fuerte, ¿no? Un médico que aparece en medios de comunicación desde hace muchísimo, no sé, desde que yo era chico. Si hubiera que ponerle un rótulo, el médico de la familia. Exactamente, digamos, ¿no? Yo era chico y ya lo veía Viela en la televisión, y bueno, eso ha consolidado una marca personal muy fuerte de él, que en los salteños genera credibilidad y confianza, ¿no? Por eso siempre le he ido medianamente bien en las elecciones. Siempre que Viela ha participado, ha tenido un caudal de votos, incluso solo poniendo su cara, sin tener estructuras políticas. Además, cuando él salía solo, también le iba bien. Ahora, este triángulo, digamos, Viela, Sáenz, Emiliano Durán, digamos, en la capital es como muy fuerte, o por lo menos suena como muy fuerte, digamos. Sí, bueno, y dos, digamos, y Viela acompañado por dos frentes, bueno... Sí, es una parada difícil para la oposición enfrentar ese esquema, ¿no? Emiliano Durán también con muy buena imagen en la capital, un intendente que recién inicia, Gustavo Sáenz sólido en la provincia, digamos, no tendrá los niveles que tenía cuando recién arrancó, pero pasaron 6 años y sigue estando muy sólido en la provincia en términos de imagen, entonces es difícil enfrentar ese ¿Vos entendés que la imagen de Gustavo Sáenz en este momento está bien para después de 6 años de gobierno? Y es un gobernador con 50 puntos de imagen positiva, en capital un poco más incluso. Digo, tener más de 50 puntos de imagen positiva después de 6 años de gobierno implica que es valorado, entonces te da un tridente potente de lo electoral que va a ser difícil para la oposición enfrentarlo, ¿no? La oposición tiene, sobre todo en La Libertad Avanza, la oportunidad del viento de cola nacional y decir somos los candidatos de Milei en Salta, ¿no? Tal vez eso pone a la elección un poco más competitiva, ¿no? Yo no sé hasta dónde va a impactar eso de
porque somos los candidatos de Milei y me tienen que votar en una elección provincial donde hay otra agenda y hay muchas agendas departamentales, pero te da un piso de voto. ¿Qué crees que va a pasar con este espacio que abre el Beto Castillo y Alba Quintar? Digamos que ellos dicen que son liberales, no libertarios. Pero bueno, ¿qué crees que puede pasar con eso? No, bueno, a ver, hay que ver el experimento. Se da, yo creo que es también producto de esto que ha generado en SAEN en la provincia, porque tanto Beto Castillo y muchos de los dirigentes que van a estar ahí tienen afinidad con el Granbur, ¿no? Yo creo que es esta particularidad de que hay liberales en Salta que quieren a SAEN y quieren a Milei al mismo tiempo, que no es el caso de Olmedo, Orozco, en Zapata, sí, bueno, y compañía, ¿no? En la presentación, tanto Beto Castillo como Alba Quintar dijeron muchas de las políticas de SAEN son más liberales que las de los libertarios. Exactamente, ¿no? Entonces apoyan efectivamente a Gustavo SAEN y al mismo tiempo que Milei, y eso los ha obligado a salir por afuera, ¿no? Sin la posibilidad de hacerlo dentro de la Libertad Avanza, ¿no? Porque la Libertad Avanza ha sido muy concreto en ese sentido. Todo lo que tenga olor a SAEN acá no entra, dijo en algún momento, está como, ¿no?, muy cerrado. Digamos, ¿no? Se ha cerrado la Libertad Avanza en Salta, por lo menos parece que hay 3 personas que deciden absolutamente todo. Sí, un grupo que ha cerrado las puertas y que ha preferido confiar en los puros y duros y no abrir, por lo menos en esta etapa, no abrir el partido a otros dirigentes, y eso ha obligado a la salida. En un escenario con Paso hubiera sido distinto. Yo en un escenario con Paso lo veía a Beto Castillo tal vez participando de adentro, ¿no? O a Alba Quintar. ¿Cómo ves la intervención del PJ? Porque ha quedado en manos del kirchnerismo, entonces yo casi que prefiero hablar del kirchnerismo. ¿Qué le va a pasar al kirchnerismo? Y aquí viene una pregunta particular y puntual que creo que ya la hablamos en algún momento. ¿Qué va a pasar con el intendente de Taltagal, Franco Hernández? Porque es el presidente del Partido de la Victoria, pero además tiene muy buenos vínculos con Gustavo Sáenz. ¿Qué crees que puede llegar a pasar ahí? No, me parece que a ver, la intervención del PJ obliga a que el Partido de la Victoria, que preside Franco Hernández en la provincia, pero que preside el Oso Liavi a nivel nacional, hagan una alianza con el Partido Justicialista, ¿no? Esa alianza PJ provincial y Partido de la Victoria nacional para las provinciales del 11 de mayo rompe al Partido de la Victoria internamente, ¿no? Yo creo que Franco Hernández, casi convencido te diría, con un grupo de dirigentes van a abandonar el Partido de la Victoria y se van a sumar al Frente Peronista Salteño, claro. Que no sé si se va a llamar así definitivamente, pero que va a integrar a todos los dirigentes del PJ que se van a ir, ¿no? Los PJ los expulsados, digamos, los intervenidos, va a agrupar a ese sector, más Memoria y Movilización, Representar, Libre del Sur, y los que se van a ir del Partido de la Victoria. Ahora, yo creo que Franco Hernández se va a ir. El PJ, digamos, con todos sus diputados, senadores, concejales, intendentes, todo lo más se han ido del PJ. El PJ parece hoy solo un sello, una cáscara vacía, no queda mucho ahí. Y con un personaje como Bernie, que encima tiene muchos cuestionamientos personales, nunca funcionaron estas cosas dirigidas por porteños o por lo que sea que vienen a dirigir la cosa en las provincias. No, totalmente, no. A ver, les va a servir al peronismo kirchnerista nacional para tener un sello político medianamente fuerte y sumarlo a su propio frente, pero bueno, por lo menos en esta etapa va a ser un sello semivacío, ¿no? No es que en Salta no había dirigentes kirchneristas, pero esos dirigentes kirchneristas estaban contenidos en otros espacios, principalmente el Partido de la Victoria, pero después tenías Colina, los movimientos sociales, el que dirige Caliba, Patria Grande, Frente Grande, había otros partidos que habían contenido históricamente en Salta a esos dirigentes kirchneristas, es que lo van a seguir conteniendo. Esos dirigentes no van a abandonar sus partidos que han formado desde el inicio de este siglo y que le han puesto mucha militancia y gana en su espacio, ¿no? Entonces el PJ va a quedar como un sello de goma que se sume al listadito de esos partidos de la conformación. ¿Vos entendés que el objetivo de esto, como algunos suponen, el objetivo de esto en definitiva era de Cristina de tener la lapicera y poder poner los candidatos para las elecciones nacionales pura y exclusivamente? Sí, acá hay que la batalla fuerte es octubre, el kirchnerismo y el peronismo nacional necesitan sostener algo de la bancada, sobre todo en el Senado, que ponen varios senadores en juego, ¿no? El peronismo es el que más senadores en juego pone y necesitan sostener una bancada porque es lo que le permite seguir siendo
la principal oposición a Milei, y bueno. Y Cristina quiere incondicionales. Claro, bueno, es la forma de tener, de armar la lista. Siempre se han caracterizado por priorizar puros y duros, ¿no? Sí. Y bueno, no va a ser un Pedro, caso vos sabés diferente. que no tengo mucho más tiempo, pero no quiero que te vayas sin por lo menos preguntarte, Romero y el romerismo, ¿qué pasa? Bueno, hay posibilidades, yo creo que hay posibilidades que se vayan por afuera de lo que son los dos frentes de Gustavo Sáenz, ¿no? Va a depender mucho de cuántas listas de diputados abren. Juan Esteban Romero tiene que renovar en las provinciales, y no va... Es casi el único desafío que tiene el romerismo ahora en las provinciales. Y yo creo que no va a aceptar ser segundo o tercero en una lista, ¿no? Entonces, si al romerismo no le dan una de las listas de diputados en estos dos frentes, en el frente en realidad de centro-derecha, donde siempre han participado, el Unidos por Salta, se van a ir y van a participar solos por afuera. ¿Y qué proyección ¿no? le ves a un romerismo solo, digamos? Juan Carlos Romero, Juan Esteban Romero, Bettina Romero y sus circunstancias, digamos. Siempre hay posibilidades porque este año se eligen 10 diputados provinciales y en promedio, viendo las elecciones anteriores, estamos hablando de entre 6 y 7 puntos, digamos, ¿no? 6 y 7 puntos para el romerismo es posible, digamos. No es algo que sea imposible, ¿no? Entonces yo creo que tienen posibilidades de hacer esa apuesta, ¿no? Lo lógico sería que participen dentro del espacio de Gustavo Sáenz, pero yo creo que si no le dan el lugar con una lista donde encabece Juan Esteban Romero, se van a ir por afuera, ¿no? Bueno, ya veremos. Te agradecemos un poco este panorama y el poder de síntesis que tenés para describirnos este escenario tan particular que tiene Salta. Pedro, gracias como siempre por venir, ¿eh? No, muy amable. Hasta cualquier momento. Nosotros nos despedimos, nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Gracias por acompañarnos.